de los otros 2 policías en el año 1996, que se sumaba al fallecimiento de 2 agentes en 1994, derivó en otra gran batida policial en Montelindo, Chaco. Era como una especie de déjà vu para los pobladores. En el 94 murieron 2 policías en una fiesta bailable a manos de Coco Villar. La policía sitió la zona durante un mes, pero no encontraron al asesino Coco Villar. En el 96, la casa de Coco Villar fue allanada. Este y su padre mataron a 2 policías más y el lugar otra vez fue objeto de un gran procedimiento. Por aire, tierra y agua, los uniformados tenían una única misión: capturar a Coco Villar, vivo o muerto. José Villar Benítez, paraguayo, de unos 30 años de edad aproximadamente, sin documento de identidad conocido. Era oriundo del kilómetro 220 de la ruta Transchaco, en la localidad de Montelindo, distrito de Villa Ayes, departamento de Presidente Ayes, en el Chaco paraguayo. Más conocido en aquella zona como Coco Villar. Fue tal vez el delincuente más peligroso y sanguinario de la zona del Bajo Chaco de nuestro país. Durante la dictadura de Alfredo Stroessner, el Chaco paraguayo, así como gran parte de la zona norte de Paraguay, se vieron seriamente afectados por un abandono de las autoridades. La precariedad y el retraso eran constantes, habituales en aquella época. La seguridad interna del país estaba manejada propiamente por los militares. El presidente, el dictador, era un general de ejército. En Asunción y alrededores operaba la temible policía de la capital, con oficiales de carrera y suboficiales. Sin embargo, en el interior del país operaban lo que se conocía como las alcaldías o delegaciones de gobierno. Básicamente, el poblador más respetado o con un perfil aproximado ejercía de comisario, el famoso comisario campaña o el alcalde. En este caso, en Montelindo había una alcaldía y un joven poblador de la zona, José Villar Benítez, conocido como Coco Villar, servía en la alcaldía de su comunidad como conscripto, que a su vez era una figura auxiliar del alcalde o del comisario campaña. En 1989, cuando finalmente cayó la dictadura de Alfredo Stroessner, luego de 35 años de terror para el Paraguay, se suprimieron las alcaldías y los que eran alcaldes o comisario campaña, en su mayoría, fueron incorporados al cuadro de suboficiales de la entonces ya Policía Nacional del Paraguay. Muchos conscriptos que también trabajaban en las alcaldías, igualmente decidieron incorporarse como suboficiales. Pero ese precisamente no fue el caso de Coco Villar.
el joven poblador de Montelindo, que en vez de seguir militando en las fuerzas de seguridad tras la caída de la dictadura, en cambio, conformó su propia gavilla de delincuentes, que empezó a perpetrar innumerables ilícitos, desde abigeato, homicidio, asalto y varios otros crímenes en la zona del Bajo Chaco. En poco tiempo, la fama de Coco Villar empezó a trascender en el departamento de Presidente Ayes. Apenas habían transcurrido 5 años de democracia. Estábamos recién en el año 1994. El ex conscripto de la alcaldía de Montelindo, José Coco Villar, tenía en aquel entonces unos 30 años de edad. Ya tenía un hijo de 8 años, que lo tuvo con una pobladora de Montelindo. Era tan respetado como temido. Su familia estaba afincada en el kilómetro 220, a un costado de la entonces ruta Transchaco. Esa familia era muy caracterizada por lo conflictiva que era, de acuerdo con antecedentes que obran en la Policía Nacional del Paraguay. Supuestamente, una noche, allá por agosto del año 1994, Coco Villar se trasladó desde su localidad, Montelindo, hasta la localidad vecina de Río Verde, donde participó de una fiesta en una pista. En ese lugar, supuestamente, Coco Villar fue abofeteado por un suboficial de la policía, quien intervino en una pelea que se desató por una mujer. Supuestamente Coco Villar quería bailar con una chica que estaba en pareja con otro hombre. Villar le desafió al novio de la señorita a la que pretendía y se armó una riña. Un policía intervino y le pegó por la cara a Coco Villar. Este fue desalojado del lugar, pero quedó con rabia contenida contra su agresor, el suboficial Justo Pereira, a quien desde ese momento prometió que lo asesinaría. Coco Villar había sido agredido un mes antes en una fiesta en la localidad vecina de Río Verde. Él había identificado a su agresor, quien resultó ser un policía. Por las cosas de la vida, este uniformado fue trasladado a Montelindo poco después. Y en aquella noche del 24 de septiembre, casualmente, estaba cubriendo las actividades en la pista de baile donde otra vez se encontró con Coco Villar. Obviamente, Villar, en cuya memoria aún permanecía fresca la agresión que sufrió poco antes, encaró al policía e intentó asesinarlo. Se desató una pelea entre ambos, tras la cual el suboficial Justo Pereira salió corriendo de la pista de baile y se dirigió a la comisaría local, donde pidió refuerzos y regresaron a la pista de baile, esta vez ya con la compañía del que era en ese momento el jefe, el suboficial Luis Irrazábal Muti, y un conscripto que todavía prestaba servicios en ese lugar, Héctor López. La publicación del diario ABC Color de la época señala en su titular: asesinaron a 2 policías en una pista bailable en el Chaco. La crónica del diario señala en el texto, por ejemplo, que murieron en el hecho el suboficial ayudante de orden y seguridad Luis Irrazábal Muti, jefe de la subcomisaría cuarta del departamento de Presidente Ayes, y el conscripto Héctor López. Ambos fueron asesinados por un ex alcalde policial y actualmente peligroso malviviente, identificado como José Villar Benítez, alias Coco,
jefe de una pandilla que opera en esa zona chaqueña. Irarrázaval Muti acusó un impacto de bala en el rostro y otro en la espalda, y el soldado en la cintura. El testigo ocular, Florentín Moreno, de 48 años, quien momentos antes de la tragedia estaba a cargo del equipo de sonido, dijo que la cuestión empezó cuando escuchó un disparo. El malviviente José Villar Benítez perseguía a un suboficial llamado Justo Pereira. El policía logró escapar del lugar y llegó hasta la comisaría a pedir ayuda. Pereira volvió con Irarrázaval y López, convenientemente munidos con armas cortas y largas, ingresaron al local tratando de encontrar a los culpables. Así, llegaron hasta el extremo opuesto de la plaza, en donde el conscripto recibió un disparo en la cintura y se desplomó. Irarrázaval Muti trató de levantarlo, pero en ese instante recibió un disparo en el rostro. El impacto le hizo ladear el cuerpo y en ese momento recibió otro tiro en la espalda. Al ver que sus compañeros fueron abatidos sin piedad, Pereira salió huyendo. Según relató después un menor de 15 años, el suboficial fue alcanzado por un hombre alto, quien lo aporreó salvajemente. Tomando una piedra, con ella le golpeaba el rostro. Luego lo tomó de la ropa y lo llevó junto a una pila de maderas. Una mujer desconocida intervino varias veces mientras Pereira era golpeado, pero una y otra vez fue sacada del medio. El desconocido, quien sería amigo del tal Villar, le dijo a Pereira que le clavaría, al tiempo que llevaba la mano a la cintura. Pereira gritó entonces: «No, amarilla». Al final, según el mismo testigo, el policía Pereira pudo escapar. Dijo también que mucho antes de la fiesta, el agresor del policía había estado consumiendo cerveza con un socio bajo un árbol cercano a la pista. Al día siguiente del asesinato del suboficial Irarrázaval Muti y del conscripto López en una pista de baile en Montelindo, Chaco, la Policía Nacional prácticamente sitió la zona. Se hicieron varios allanamientos con efectivos enviados desde Asunción. El objetivo principal era José Coco Villar, identificado por decenas de testigos como el autor del crimen de los dos uniformados y el intento de asesinato de un tercer policía. Pese a la gran batida policial, José Coco Villar pudo refugiarse en el espeso monte chaqueño, que de hecho lo conocía de memoria. Esa era una de las principales ventajas de Coco Villar, que él podía delinquir todo lo que quería y luego simplemente tenía que escoger un lugar en el monte para esconderse. Era prácticamente imposible llegar a él, debido a las complicaciones propias del terreno y la inexperiencia de los policías que prestaban servicios en ese momento en esa zona. José Coco Villar, luego de matar a 2 policías en el año 1994, pasó a ser el objetivo número 1 de los uniformados en el Bajo Chaco. Lo buscaron incansablemente durante todo ese año 94, todo el año 95, y la búsqueda no cesaba cuando inició el año 1996. Aquel año, policías de la sección Estafas del Departamento de Investigación de Delitos de Asunción recibieron una denuncia de la apropiación de una camioneta que fue comprada en la capital del país con cheques que eran falsos. Esa investigación de los policías asuncenos condujo hasta un informante que le dijo a los investigadores que la camioneta que fue sustraída en Asunción
estaba escondida en una casa de Montelindo, a un costado de la ruta Transchaco. La información efectivamente fue procesada y corroborada. El vehículo había sido visto recorriendo por Montelindo. Había sido comprado con cheques falsos en Asunción. Ante esta situación, policías de la sección estafa pidieron una orden de allanamiento que fue concedida y ejecutada en la mañana del 26 de enero del año 1996. Desde Asunción se desplazaron 5 camionetas con policías capitalinos. En Montelindo esperaban otros 2 vehículos con agentes de la comisaría local. Estos últimos, hasta último momento, no sabían el lugar donde se iba a hacer el allanamiento. Recién cuando se hizo una reunión para coordinar el procedimiento, los policías de Montelindo advirtieron que la casa que iban a intervenir era nada menos que la perteneciente a Coco Villar, el criminal más buscado, peligroso y temido de la región. Ante esto, el equipo policial rediseñó su estrategia. Iban a llegar con todo y atropellar con al menos 20 agentes el domicilio particular. Ellos pensaban encontrar la camioneta que había sido reportada como robada en el patio trasero de la propiedad rural. Así, luego de que amaneciera, finalmente se llevó a cabo aquel allanamiento. Los policías de Asunción y de Montelindo atropellaron la casa de la familia Villar Benítez. El escenario, el kilómetro 220 de la ruta Transchaco. Los efectivos rodearon la casa y anunciaron que se trataba de un allanamiento. Desde adentro empezaron a disparar contra la comitiva. Era el ya por entonces famoso matapolicías José Coco Villar. Este abrió fuego contra los uniformados. Ellos respondieron a los disparos. Al verse superado, Coco Villar tomó a su propia madre como escudo humano y salió con ella anunciando que no se rendiría. Los policías le advirtieron que se entregara y que dejara libre a su mamá, porque de lo contrario ambos podrían morir. Coco Villar jamás tuvo intenciones de entregarse. Es más, usando a su mamá como escudo, siguió disparando con un viejo revólver que portaba. Los efectivos hicieron disparos de persuasión y lograron herir en el cuello a la mamá de Coco Villar y en la pierna al fugitivo que había sido localizado. No obstante, la mamá de Coco Villar cayó herida al suelo y Coco Villar logró escapar hacia la parte trasera de la casa que daba hacia un tajamar y un monte muy espeso. El papá de Coco Villar, don Salustiano Villar, al ver a su esposa Elvia Benítez tirada en el suelo herida por los policías y a su hijo Coco Villar corriendo, rengueando, herido hacia un monte, sacó un rifle calibre 22 y descargó su rabia contra los policías que estaban allanando la casa. Don Salustiano, para cubrir y asegurar el escape de su hijo Coco Villar, empezó a disparar a mansalva contra los uniformados. En ese tiroteo fueron asesinados el subcomisario Darío Ramón Torres, quien era uno de los personales de la División de Estafas del Departamento de Investigación de Delitos de Asunción, y el suboficial ayudante Marcial Almirón, quien prestaba servicios en la comisaría de Montelindo y que estaba como refuerzo en aquel allanamiento. También salió herido el suboficial Aristides Sotelo, otro policía de la comisaría de Montelindo que estaba en ese momento en carácter de refuerzo para los policías que viajaron desde Asunción. Luego de una balacera de media hora aproximadamente,
Finalmente, don Salustiano Villar, el papá de Coco Villar, fue reducido cuando se le terminaron las municiones. Recién en ese momento su esposa, que había sido herida, pudo también ser auxiliada. Pero desgraciadamente para los policías, el objetivo, Coco Villar, huyó hacia el monte. La camioneta que fueron a buscar nunca la encontraron. Y además perdieron a 2 camaradas que cayeron muertos por las balas de la familia Villar. Una publicación del diario ABC Color de la época recoge el testimonio del entonces subcomisario Félix Vergara, hoy día ya fallecido, quien era el jefe de la comisaría de Montelindo, quien relató situaciones dramáticas que se vivieron en ocasión del enfrentamiento que sostuvieron los agentes contra el peligroso prófugo Coco Villar. ¿Qué dijo el subcomisario Félix Vergara? Algunos de mis hombres tuvieron mucha suerte porque varios proyectiles impactaron en los chalecos antibalas. Lastimosamente, 2 oficiales no tuvieron la misma fortuna. También dijo que la situación se volvió más dramática cuando se percataron de que las armas que estaban utilizando para repeler la agresión de la banda, escopetas calibre 12, no eran de mucha utilidad debido a que se trataba de un enfrentamiento a corta distancia. Varias veces el personal disparó contra blancos bien específicos y los proyectiles no llegaban al objetivo. Nos faltan armamentos adecuados para este tipo de enfrentamientos. Se había quejado ya en aquel año 1996 uno de los policías que se enfrentaron contra el temible Coco Villar. Aquella muerte de los otros 2 policías en el año 1996, que se sumaba al fallecimiento de 2 agentes en 1994, derivó en otra gran batida policial en Montelindo, Chaco. Era como una especie de déjà vu para los pobladores. En el 94 murieron 2 policías en una fiesta bailable a manos de Coco Villar. La policía sitió la zona durante un mes, pero no encontraron al asesino Coco Villar. En el 96, la casa de Coco Villar fue allanada. Este y su padre mataron a 2 policías más y el lugar otra vez fue objeto de un gran procedimiento. Por aire, tierra y agua, los uniformados tenían una única misión: capturar a Coco Villar, vivo o muerto. Los colectivos que llegaban a esa zona del Chaco eran revisados minuciosamente. Los tajamares, los retiros de estancia y todos los escondites posibles fueron verificados durante varias semanas por una dotación que fue enviada desde Asunción. Un helicóptero de la Policía Nacional, llamado el Lobo del Aire, también operó en esa región durante por lo menos 4 semanas, pero nada. Coco Villar sabía esconderse en los montes chaqueños. Era su hábitat. Tenía una ventaja sobre los uniformados. Él conocía perfectamente el terreno.
sabía dónde podía esconderse y sabía perfectamente que los policías nunca podrían encontrarlo. La estrategia de Coco Villar era simple: aguantar en el monte hasta que el operativo, una vez más, retrocediera. Un asesino de policías lidera gavilla en Aguantadero Chaqueño. Era el título del diario ABC Color del 18 de abril de 1997. Los enviados especiales de ABC Color a esa región del Chaco consignaban en su despacho periodístico que el conocido asesino de policías, José Coco Villar Benítez, lidera una gavilla de asaltantes en Vacaretá, zona utilizada como aguantadero en el tráfico de vehículos robados hacia Bolivia. El escondite fue detectado durante un operativo efectuado por agentes de la Brigada número 1 de la policía. Fuentes militares y lugareños confirmaron la presencia del criminal en esta parte del país. Ese texto periodístico, en el año 1997, hacía referencia a un aguantadero que fue desmantelado en el Chaco y cuyo responsable era el matapolicías José Coco Villar, buscado desde el 94 por matar a 2 uniformados y en el 96 por provocar la muerte de otros 2. Una vez más, en el 97, José Coco Villar eludió el cerco policial. Era la tercera gran operación en su contra, con intenciones de capturarlo o de eliminarlo. Pero nuevamente Coco Villar empleó sus conocimientos del territorio chaqueño. Hizo lo mismo de siempre. Se escondió en un lugar seguro al que nadie iba a poder llegar y esperó que la redada se debilitara. Era como un círculo vicioso. Salía del monte, delinquía, regresaba al monte para esconderse y esperaba que la situación se enfriara. Así, Coco Villar siguió siendo el delincuente más temido del Bajo Chaco. Los delitos más leves que cometía: abigeato. Los más graves: homicidios. 23 de marzo de 1999. La historia política del Paraguay escribía uno de sus capítulos más dramáticos. El vicepresidente de la República, Luis María del Corazón de Jesús Dionisio Argaña Ferraro, era asesinado en un magnicidio en Asunción, la capital de la República. El magnicidio de Luis María Argaña fue un hecho que conmocionó a toda la nación paraguaya. Era el vicepresidente en ejercicio. El presidente de la época era el ingeniero Raúl Cubas Grau. Cubas y Argaña llegaron al poder en un acuerdo político que unos meses antes era impensado. Raúl Cubas, en principio, era candidato a vicepresidente de la República en una chapa que postulaba como presidente al general retirado Lino César Oviedo Silva. Luego aparecieron los problemas jurídicos y políticos para Lino Oviedo y este no solamente tuvo que abandonar su candidatura, sino pasó a ser un prófugo de la justicia. Entonces, el Partido Colorado estableció una estrategia para no perder el poder. Fusionaron las candidaturas de Cubas Grau y Argaña. El primero se lanzó como candidato a presidente y el segundo como postulante para vicepresidente. Efectivamente, la ANR conservó el poder político de la mano de Cubas, presidente, y Argaña, vicepresidente. Sin embargo, durante el breve periodo de tiempo que ambos gobernaron, siempre hubo un clima de inestabilidad, principalmente por el oviedismo, que tenía referentes muy importantes que sugerían la posibilidad de que el general Oviedo solucionara sus problemas jurídicos y políticos, regresara al país
y finalmente tomara posesión él del cargo de presidente de la República, algo que era relativamente improbable. Un obstáculo, efectivamente, era el vicepresidente, Luis María Argaña. ¿Cómo Oviedo iba a volver a Paraguay y quedarse de presidente si Cubas Grau era el presidente y Argaña el vicepresidente? Eran algunas ecuaciones que no se entendían en aquella época. Aquella extraña estrategia sugerida por el oviedismo de que él volviera al país para quedar como presidente ganó relativa lógica cuando de manera absolutamente inesperada fue asesinado el vicepresidente Argaña. El atentado fue perpetrado por 3 sicarios que actuaron en un automóvil Fiat Tempra. Los matones interceptaron la camioneta Nissan Patrol en la que se desplazaban Argaña, su chofer y su guardaespaldas. Fue sobre la avenida Diagonal Molas, casi Venezuela, en Asunción. 2 sicarios bajaron del Fiat Tempra y rociaron a balazos la camioneta Nissan Patrol de Argaña. Mataron al vicepresidente y al guardaespaldas. El conductor del vehículo sobrevivió al ataque y fue el principal testigo. Este dijo que los autores fueron hombres relativamente jóvenes y que tenían el pelo corto, básicamente recorte tipo militar. A partir de ese momento, esa descripción fue fundamental para rastrear a los asesinos del vicepresidente y de su guardaespaldas. El entonces juez del crimen, Jorge Bogarín González, hoy ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, fue el magistrado encargado de la investigación del magnicidio de Luis María Argaña. Por la policía se conformó un equipo de investigación que empezó a recoger todas las informaciones relacionadas al caso. En ese marco apareció un supuesto testigo llamado Alberto Casco Marín. En su testimonio ofrecido a las autoridades, dijo que uno de los asesinos del doctor Argaña era un conocido delincuente chaqueño, mencionando a Coco Villar. Sí, aquel matapolicías que ultimó a 2 agentes en el 94 y a otros 2 en el 96. Coco Villar, de la nada, apareció en la nómina de sospechosos de la muerte del vicepresidente de la República, con un argumento nunca aclarado. El supuesto testigo de la policía dijo que el propio Coco Villar le confesó que mató a Argaña y que supuestamente el que contrató a Coco Villar para participar de la muerte de Argaña era el entonces ya desaforado senador Octavio Gómez, uno de los oviedistas más fervorosos de aquella época. El argumento esgrimido por el supuesto testigo, más los datos que aportó la policía, llevaron al juez Jorge Bogarín González a emitir una orden de captura contra Coco Villar. Los fiscales encargados de la investigación eran Marco Antonio Alcaraz, quien por mucho tiempo después fue fiscal adjunto de narcotráfico y que actualmente es ministro de la Secretaría Nacional de Inteligencia, y Gustavo Amarilla Árnica, quien después sería juez y que actualmente es camarista del Poder Judicial. Coco Villar sabía de sus pecados. Él sabía que la policía lo buscaba no para capturarlo, sino ya directamente para matarlo. Coco Villar le había matado a 2 policías en el 94 y a otros 2 en el 96. Pero Coco Villar no estaba dispuesto a pagar por un crimen que él decía no cometió, el del vicepresidente Luis María Argaña y su guardaespaldas. Desde la clandestinidad, José Coco Villar
inició negociaciones para entregarse ante la justicia. Él prefería pagar con cárcel por las muertes de los 4 policías, porque sabía que si lo agarraban, lo iban a eliminar de todos modos. Sin embargo, no quería que lo culparan del crimen de Argaña y de su guardaespaldas. Coco Villar, a través de su familia, estableció un canal directo con miembros de la Comisión Bicameral de Investigaciones, la CBI, que era un apéndice del Parlamento conformado por legisladores abocados a investigar la muerte de Argaña y otros hechos relevantes para el país en aquella época. Las conversaciones se cerraron finalmente cuando Coco Villar prometió entregarse el lunes 5 de julio del año 1999. Él estaba dispuesto a pagar por la muerte de los 4 policías, pero no quería que lo utilizaran como chivo expiatorio en el caso del asesinato del doctor Argaña. El monseñor Pastor Cuquejo, obispo castrense y secretario general de la Conferencia Episcopal Paraguaya, confirmó que estaba en conocimiento de la intención de José Coco Villar de entregarse a la justicia, ya que sus familiares habían solicitado la mediación de la autoridad eclesiástica como representante de la Iglesia Católica para pedir garantía a la Policía Nacional en el momento de que Villar se presente ante la justicia. La teoría del oficialismo en aquella época era que la muerte del vicepresidente Argaña fue planificada y ejecutada por seguidores del general Lino César Oviedo. Esa era la postura que debía sostener aparentemente un sector del gobierno del entonces presidente de la República, Luis Ángel González Macchi, quien de hecho tomó el poder luego de la muerte de Argaña y la renuncia del presidente Raúl Cubas Grau. En los primeros meses de gestión, González Macchi estaba decidido supuestamente a esclarecer el crimen del doctor Argaña, pero nunca se entendió tampoco cuál fue la postura real de González Macchi. Si es que él realmente compró el cuento que le vendieron sus organismos de seguridad, o si él propiamente estaba convencido de que la muerte de Argaña fue organizada por seguidores del general Oviedo. 72 horas antes de que se concretara la entrega de Coco Villar, el país se conmocionó con una información inesperada. El presunto asesino del vicepresidente de la República terminó muerto en un enfrentamiento en Montelindo. Nadie, absolutamente nadie, estaba al tanto de aquella operación. De hecho, el caso se supo recién después de las 2 de la tarde, cuando empezaron a emitirse algunas informaciones aquí en la capital del país, a más de 200 kilómetros del teatro de operaciones. Había sido lo que pasó fue que el propio presidente de la República, Luis Ángel González Macchi, autorizó una operación que supuestamente iba a ser de incautación de armas y de drogas. El entonces juez del crimen, Emiliano Rolón Fernández, hoy día fiscal general del Estado, fue el que legalizó aquel procedimiento. Pero lejos de que aquella operación fuera ejecutada por agentes de la policía afectados a la investigación del caso Argaña, los designados para intervenir fueron militares del Regimiento Guardia Presidencial, hoy día rebautizado como Regimiento Escolta Presidencial. Comandos que debían cuidar al presidente González Macchi fueron enviados a Montelindo para incautar drogas y armas. Algo no cuadraba. Para darle un ropaje de seriedad al procedimiento, fueron comisionados también algunos agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas. Extrañamente, una comitiva de la presidencia fue a Montelindo para incautar marihuana y armas, algo
evidentemente no era cierto. La operación de allanamiento terminó ejecutándose en la casa de Coco Villar. Y quien 72 horas después tenía que presentarse para negar ser el asesino de Argaña, como lo sostenía una parte del oficialismo, terminó muerto a mano de agentes del Estado paraguayo. Obviamente, la familia de Coco Villar rápidamente denunció que se trató de una ejecución deliberada. ¿Se trataba acaso de un acto de terrorismo de Estado? Era lo que se pensó en ese momento. Si Coco Villar sobrevivía 3 días más, él se iba a presentar ante la CBI e iba a demostrar que no fue uno de los asesinos de Argaña. Hay que recordar que el sobreviviente del atentado y otros vecinos que presenciaron el crimen describieron a los sicarios como hombres relativamente jóvenes y con el pelo corto, con recortes tipo militar. En el momento en el que militares de la Guardia Presidencial mataron a Coco Villar, tenía el pelo tan largo que le llegaba hasta la cintura. La muerte de Argaña, atribuida en principio a Coco Villar, se produjo el 23 de marzo del año 1999. La muerte de Coco Villar a manos de militares de la Guardia Presidencial se produjo el 2 de julio de ese mismo año 1999. Es decir, habían transcurrido solamente 4 meses entre un evento y otro, y era imposible que en esos 4 meses Coco Villar desarrollara una cabellera tan larga que incluso le llegaba hasta la cintura. Según el relato de Elvia Benítez, madre de José Coco Villar, los policías dispararon a matar y en ningún momento evidenciaron intención de arrestarlo. Yo estaba barriendo frente a mi casa y él estaba con su hijo José en el patio. Unos 5 o 6 vehículos llegaron enfrente y bajaron. Mi hijo se dio cuenta y corrió hacia el campo. Él bordeó el tajamar corriendo, ahí le dispararon en la espalda y le siguieron. No pararon de disparar contra él, después vi que se cayó y le alzaron en una camioneta. Ahí me dijeron que me alejara porque también a mí me iban a matar a balazos, refirió Elva Benítez. Ante los serios cuestionamientos, principalmente políticos, sobre la aparente ejecución de Coco Villar, la justicia paraguaya se vio obligada a intervenir y procesó a solamente 2 de los militares que integraron aquel comando que dio de baja al temible asesino Coco Villar, quien probablemente iba a ser utilizado como chivo expiatorio en el magnicidio de Luis María Argaña. El entonces teniente coronel Luis María Poisson y el entonces sargento Walter Granados fueron los únicos militares procesados por la muerte del temible criminal José Coco Villar, quien aparentemente iba a ser utilizado como chivo expiatorio en el caso Argaña. Casto Guillén, comandante de la Policía Nacional en ese entonces, indicó que la policía no participó del operativo que terminó con la muerte de José Coco Villar y tampoco estaba en conocimiento de que el prófugo se encontraba en casa de su madre. Un elemento que fue prácticamente irrebatible
en el caso de la presunta ejecución deliberada, es que el balazo que acabó con la vida de Coco Villar ingresó en la cara de arriba abajo. Es como si Coco Villar estuviese arrodillado en el momento en el que le dispararon con un arma corta. La trayectoria de la bala coincidía perfectamente con el relato del hijo de 8 años de Coco Villar, quien presenció cuando los militares ultimaron a su padre. En el año 2002, la justicia ordenó la reconstrucción de la muerte de Coco Villar y la familia de este, una vez más, aseguró que se trató de una ejecución. Querían silenciar a Coco Villar para que con su eventual presentación ante la justicia no se desbaratara el libreto oficial de que la muerte de Argaña fue ordenada por seguidores del general Lino César Oviedo. José Villar, de 10 años, declaró que en las primeras horas de la mañana de aquel 2 de junio del año 1999 se encontraba en compañía de su padre y que llegó a su casa su compañera de escuela, Pablina Pavón. El menor refirió que en ese momento irrumpieron policías que atropellaron la casa y empezaron a disparar, por lo que su padre corrió. Le dispararon y le acertaron en la espalda. Los policías le rodearon y patearon cuando estaba en el suelo. El niño dijo que su padre no tenía arma y que lo visitaba cada 8 días en la casa de sus abuelos con quienes vivía. Luego de una larga batalla judicial, en el año 2005, finalmente, el fiscal Agustín Cáceres Volpe supuestamente llegó a la conclusión de que no podría demostrar que los militares de la Guardia Presidencial asesinaron a Coco Villar y pidió el sobreseimiento de los 2 militares procesados. El Poder Judicial, en principio, no aceptó este requerimiento planteado por la Fiscalía. En 2007, ya con una ratificación de la Fiscalía Adjunta, el fiscal Agustín Cáceres Volpe, una vez más, presentó su requerimiento conclusivo pidiendo el sobreseimiento de los militares. El juez Manuel Aguirre, quien hasta ahora ejerce la magistratura, aceptó sobreseer a los militares, pero no porque no había elementos, sino porque argumentó que él no podría castigarlos debido a que era la propia fiscalía la que no se animaba a presentar acusación. De ese modo, en el año 2007, finalmente, la muerte del asesino Coco Villar a manos de agentes del Estado paraguayo terminó en la impunidad. El diario ABC Color publicó el 2 de junio del año 2007 un material que decía: Justicia cierra el caso Coco Villar y absuelve a militares. El teniente coronel León María Poisson y el sargento Walter Granado fueron absueltos del proceso por homicidio de Coco Villar, supuesto autor del magnicidio de Luis María Argaña. González Maqui fue el que ordenó el procedimiento. La resolución de absolución fue decretada por el juez de sentencia Manuel Aguirre, en base al escrito conclusivo del fiscal Agustín Cáceres Volpe, quien afirmó que, por falta de méritos, no podía sostener la acusación contra Poisson y Granado, por lo que solicitó la absolución el 22 de junio del año 2005. Por su parte, el fiscal adjunto Jorge Sosa García ratificó el dictamen de su inferior el 21 de julio del año 2005, razón por la cual el magistrado tuvo que allanarse al pedido de la Fiscalía General del Estado. El considerando de la resolución de Aguirre cuestionó que la operación donde asesinaron a Villar se haya efectuado sin orden judicial, que los intervinientes se encontraban de civil en autos particulares, portando armas de grueso calibre, conformaron un grupo de tarea, como los integrantes de Argentina durante la dictadura de la década de los 70 y parte de los 80. Luego de la muerte de Coco Villar en el año 1999,
Su padre, don Salustiano Villar, recuperó su libertad. Coco Villar oficialmente quedó como responsable de los asesinatos de 2 policías en 1994 y de otros 2 en 1996. Fue ultimado por militares de la Guardia Presidencial cuando aparentemente estaba a punto de dejar en ridículo a un sector del gobierno que elaboró una teoría sobre el magnicidio del vicepresidente Luis María Argaña. Su familia, oriunda de Montelindo, Chaco, posteriormente protagonizó varios otros eventos. Por ejemplo, uno de sus hermanos terminó preso varias veces por asalto. Sobrinos de Coco Villar también fueron encarcelados por otros delitos. En la actualidad, en el momento de la grabación de este material, en noviembre del año 2024, lo que era la casa de Coco Villar y de su familia en Montelindo ya no existe. El ensanchamiento de la ruta Transchaco afectó la propiedad donde estaba asentada la modesta vivienda. Hoy solamente quedan ruinas, pero en el lugar preciso donde cayó muerto Coco Villar hay todavía una cruz que simboliza aquel momento de viernes 2 de julio de 1999. De hecho, en el lugar hay un cementerio improvisado donde descansan los restos de otros integrantes de aquella familia. Coco Villar fue sepultado inicialmente en el cementerio de Mariano Roque Alonso, 3 días después de que fuera ultimado por los organismos de seguridad de la República del Paraguay. José Villar Benítez, Coco Villar, aunque fue uno de los delincuentes más sanguinarios del Bajo Chaco, fue asesinado por agentes del Estado paraguayo en un crimen que, así como los suyos, también quedó impune.